Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Locura, un podcast de relatos contados de viva voz. Palabra de Mar del Rey. Ante todo, como me dijeron el otro día, felices fiestas. Empecemos por lo importante. En este último capítulo del año, del año que he apurado hasta el final, aún así tengo muchas ganas de celebrar contigo el recorrido del 2024, en el que, entre otras cosas, celebramos el nacimiento de la palabra locura. Muchas gracias por estar al otro lado. Sin ti, claramente, no sería posible. Me parece que un festín es la mejor forma de cerrar este año juntas, y haciendo honor a los temas de nuestro podcast, será un festín literario y cinematográfico, inspirado en el festín de Babette. En la narración os contaré de dónde viene el apodo de una vecina de La Solana que además tiene mucho que ver con el relato de Karen Blixen, autora del Festín de Babette. Y cerraremos el año con La locura que cura de Amalia Guerrero, experta en educación financiera y autora de varios libros sobre el tema, que se dedica a ayudar a las personas para desarrollar su tranquilidad financiera y que tengan así la oportunidad de darse festines cuando tocan. Empezamos nuestro capítulo de diciembre. La inspiración. ¿Por qué el Festín de Babette? Esta es una película que me sorprendió mucho. Recuerdo ver el cartel muchas veces en los cines Renoir en Madrid, un cartel que muestra a los miembros de la congregación en plena cena, todos ellos vestidos de blanco y negro. Podía haber estado perfectamente en esos colores la película, porque no aparece ningún color. Y en ese ambiente casi religioso, la luz que proyecta la cocinera, Babette. Quizá fue esa luz la que me llevó a elegir ver la película, que me sorprendió gratamente. De hecho, esta producción ganó el Oscar en 1988 a la mejor película extranjera. Es una película danesa. Cuando yo la vi, desconocía que en realidad El Festín de Babette es solo uno de los muchos cuentos escritos por Karen Blixen y publicado en una compilación de varios relatos. Pero no es cualquier cuento, sino uno de los buenos, de esos que te abre las puertas para explorar mundos diferentes. El de la fe, el amor, el envejecimiento, el placer, la desdicha, el azar, la cocina, el arte y, por último, el sentido de la propia existencia. Tendrá que ver quizá con que la autora de esta obra maravillosa era también exploradora, una mujer viajera, atrevida, políglota, emprendedora. Puede que la conocieras y no lo sabías. Se trata de alguien que tuvo una granja en África, al pie de las colinas de Ondón. ¿Te suena? Yo, al menos, cuando llega este gran festín en los países nórdicos durante el siglo XIX, poco podía imaginar que tenía que ver con otra de mis películas favoritas, Memorias de África. Cada vez que escucho la banda sonora de John Barry, sobrevuelo los paisajes de África junto con Robert Redford y echo un par de lagrimillas. Una y otra no pueden ser historias más distintas. Sin embargo, a mí el festín me ha servido para descubrir a una gran narradora de historias. De hecho, he descubierto que disfrutaba mucho de contarlas de forma oral. Durante su vida en África se entretenía en ello, y fue cuando tuvo que abandonar su vida allí y se puso a escribir cuando dio rienda suelta a todas esas historias a través de sus cuentos. ¡Qué maravilla! Todavía no os he contado nada del argumento del Festín de Babette. El relato nos traslada a un pequeño pueblo de la costa de Suecia llamado Berlebach. Allí, en una pequeña casa amarilla, viven dos hermanas, Martina y Filipa, hijas de un deán luterano que alcanzó cierta fama en el pasado y cuya congregación sigue viva gracias al trabajo de ambas por mantenerla. Sorprende que ambas hermanas, educadas en la austeridad y la pobreza y dedicadas al cuidado de la comunidad y de los más pobres, tengan nada más y nada menos que una criada francesa llamada Babette. El relato da un salto atrás para explicarnos cómo la llegada de la criada tiene que ver con un extraño amor de Filipa hace ya muchos años. Un amor
que le profesó un cantante de ópera francés llamado Achille Papin. Fueron pocos los días que pasaron juntos. Tampoco se dieron al amor, sino a la música, pero el nombre de Filipa permanecerá para siempre en el corazón de este cantante, amigo de Babette, y cuando ésta acude para pedirle ayuda y huir de Francia, rápidamente recuerda a las hermanas de Berlebach y decide pedirles que la acojan. Babette es una refugiada de la Comuna de París, un movimiento que se generó a partir de la Guerra franco-prusiana, durante la cual ha participado como revolucionaria, como pétroleuse. Las llamaban así por su fama de incendiar como parte de la revolución, y durante la misma ha perdido a su marido y a su hijo. Ahora corre peligro en Francia. Ha podido viajar hasta Noruega porque su sobrino es cocinero en un barco que iba camino de la capital. Llega una noche lluviosa hasta casa de las hermanas, completamente ajenas a esta revolución, y llama a su puerta para pedirles trabajo a cambio de un techo. Esta criada siempre estará rodeada de un halo de misterio. Veamos cómo la describe la autora en el relato. Casi nunca aludía a Babette a su vida pasada. Cuando en los primeros días le expresaron dulcemente las hermanas su condolencia por todo lo que había perdido, se tropezaron con esa dignidad y ese estoicismo de los que Monsieur Papin les había hablado en su carta. «¿Qué le vamos a hacer, señoras?», había contestado ella, encogiéndose de hombros. «Es el destino». Pero un buen día, de repente, les informó que desde hacía muchos años compraba un billete de lotería francesa y que un fiel amigo de París se lo seguía cogiendo cada año. Quizá le tocase alguna vez el Grand Prix de 10.000 francos. Al oír aquello, sintieron que la vieja bolsa de viaje de su cocinera estaba hecha con una alfombra mágica. En cualquier momento podía subirse encima de ella y regresar a París. Y ocurría que cuando Martín o Filipa le hablaban a Babette, no obtenían ninguna respuesta y se preguntaban si oía siquiera lo que ellas le decían. La encontraban en la cocina, con los codos en la mesa y las manos en las sienes, enfrascada en el estudio de un libro negro que secretamente sospechaban que era un devocionario papista. O permanecía inmóvil en la silla de 3 patas de la cocina, con sus fuertes manos en el regazo y sus ojos negros muy abiertos, enigmática y fatal, como una pitia en su trípode. En esos momentos se daban cuenta de que Babette era profunda, y en los sondeos que hacían de su ser notaban pasiones y que había recuerdos y anhelos de los que no sabían nada en absoluto. Un pequeño y frío estremecimiento las sacudía y pensaban para sus adentros. Quizá, después de todo, ha sido una verdadera pétroleuse. Para preparar este podcast, escuché el programa especial de un libro Una hora, con Antonio Martínez Asensio y todo su equipo, dedicado al festín de Babette. Pura delicia. Os dejo el enlace en el carrusel de recomendaciones. Y mi recomendación gastronómica, si no habéis visto la película ni leído el relato, es que primero leáis el cuento, en solitario, editado por Nórdica, que además va acompañado de las ilustraciones de Noemí Villamuza. Después lo escuchéis en un libro Una hora y por último veáis la película. Puede que os preguntéis, ¿por qué ahora? ¿Por qué el festín de Babette llama a mi puerta este diciembre de 2024? Creo que la razón, como dice la propia autora en el relato, hay que buscarlo más atrás en el tiempo y profundamente en el dominio de mi corazón humano. Me gustaría dedicar este episodio a mi abuela Flora, a mi tía abuela Cari y a su hermana Mercedes. Las dos primeras vivieron juntas prácticamente toda su vida, y aunque no formaban parte de una comunidad religiosa como las dos hermanas Martina y Filipa, sí tenían una forma bastante sencilla de vivir, y acostumbraban a invitarnos a comer cada sábado de la semana. Mi abuela se encargaba de la logística, la cocina y la selección de los platos, y mi tía abuela de las minuciosidades, como las patatas fritas a la inglesa, que se hinchaban como un pez globo, o colocar velas bonitas en la mesa. Mis abuelas fueron niñas refugiadas durante la Guerra Civil. Ellas, junto con su madre y su hermana Mercedes, tuvieron que huir. Su periplo las llevó desde Madrid, donde pasaron algún tiempo protegidas en la Embajada de Chile, hasta la frontera con Francia, Orán, y finalmente a Galicia, donde las acogió y protegió un amigo de la familia. Durante mi infancia, mi abuela Flora nos contaba sus historias de guerra, de cómo habían tenido que ir de un sitio para otro, de las incomodidades de la embajada.
Ella tenía la suerte de que, como era pequeña, tenía 10 años cuando empezó la guerra, la dejaban salir al patio para pasear a los bebés, hasta que un día cayó una bomba cerca y se acabaron las salidas. También me hablaba del barco que cogieron en Valencia y de las colas que se hacían para que los soldados pudieran chequear si los niños tenían edad suficiente para embarcar o no. El barco iba rumbo a Orán, y allí mi abuela observaba cómo la miraban sorprendidas los moros, así los llamaba ella, porque de pequeña era muy rubia y, claro, llamaba mucho la atención. También me contaba de cuando en Galicia ayudaba a una señora a vender huevos. La señora decía que los huevos eran de granja, pero parte del trabajo consistía en borrar entre los dos los números de serie de la fábrica que llevan los huevos en la cáscara, esos que aparecen en rojo. Lo hacían con una pequeña goma de borrar. Babette llega con su vida borrada, como los números en esas cáscaras de huevo. Su historia se ha ido deshilachando por el camino, como ocurre con las personas refugiadas, como ocurrió con mis abuelas, y sigue ocurriendo hoy en día con tantas y tantas guerras. La sirvienta llega de noche, mortalmente cansada y con un fardo en el brazo. Ni siquiera lleva maleta. Muchas veces me pregunto, si tuviera que salir huyendo, ¿qué metería en la maleta? Quizás me pase como al personaje de Cómo meter una ballena en la maleta, de Guridi. ¿Qué te llevarías si tuvieras que salir huyendo? ¿Cómo seguirías sabiendo quién eres si ha cambiado aquello que haces, aquello que tienes y hasta has dejado de ejercer tu profesión? Por no hablar de haberte separado de toda la gente a la que quieres. ¿Quién soy si todo eso queda atrás? Solo dolor. El dolor de la mirada oscura y silenciosa de Babette en su cocina. Ella encuentra una solución a su dolor, servir a las hermanas. Así se lo hace saber a su llegada. Martín y Filipa no lo ven posible. No tienen recursos para pagar a una ama de llaves experta, pero Babette se muestra firme. Solo les servirá a ellas, sin cobrar salario alguno, y si la rechazan, morirá. Así es como Babette entra en la vida de las dos hermanas y, por extensión, de toda su congregación. En la novela hay dos historias de amor. De una ya hablamos antes al hacer referencia a Monsieur Papin. No quiero contaros más para que la disfrutéis en primera persona. La otra historia tiene que ver con un joven soldado y Martina. El soldado ha sido castigado por su padre a convivir con su vieja tía en esas tierras lejanas de Berlebach, después de haberse endeudado con el juego. Él descubre a Martina un día que sale a montar a caballo por el pueblo y siente que su vida cobra sentido de nuevo, que podría dedicarse a una buena causa si tuviera a Martina a su lado. Pasa días junto a la congregación del deán, el padre de Maitina, comparte sermones y encuentros en la Casa Amarilla. Busca estar cerca de ella, aunque en ese lugar se siente insignificante e incapaz de dirigirle la palabra, por lo que termina tomando la decisión de marchar. Escuchemos lo que ocurrió a través de las palabras de la autora. El último día de su estancia hizo un último intento de confesarle a Martín sus sentimientos. Hasta entonces le había sido fácil decirle a una bella que la amaba, pero ahora se le pegaban las tiernas palabras en la garganta cuando miraba el rostro de la joven. Tras despedirse de los demás, Martín le acompañó a la puerta con una vela en la mano. La luz brillaba en la boca de ella y proyectaba hacia arriba la sombra de sus largas pestañas. Estaba a punto de dejarla, preso de muda desesperación, cuando le cogió la mano en el umbral y se la llevó a los labios. «Me voy para siempre. Nunca más la volveré a ver, pues aquí he aprendido que el destino es riguroso y que en este mundo hay cosas que son imposibles». Eso cree el joven soldado, que nunca más volverán a verse. Sin embargo, algunas páginas más allá y 31 años después vuelven a encontrarse, durante el festín que prepara Babette. Aquí, el soldado ya no es soldado, sino general. Vuelve a casa después de haber triunfado aparentemente en su vida, aunque no muy feliz con el resultado. Ha vuelto a visitar a su tía después de todo este tiempo. Su visita coincide con la celebración del centenario del deán y con la cena que Babette se ha propuesto preparar, una verdadera cena francesa. Las hermanas han consentido que lo haga, pues es la única petición que ella ha hecho en todos los años que lleva sirviendo en su casa.
Aún así, están un poco preocupadas con cómo se va a desarrollar el evento y le han pedido a todos los miembros de la congregación que durante la cena no hagan ningún comentario sobre la comida ni la bebida, preocupadas en poder pecar justamente el día del centenario de su padre. El general Lowenheim se une como el loco del tarot o el niño inocente a esa cena y degusta cada sorbo de vino, cada tenedorada y cada plato lleno de sorpresa y admiración. Es quien reconoce detrás de esas recetas a la chef del café anglais, que tuvo ocasión de conocer en una visita a París, y cuenta la historia de que ella era una mujer. Sus reacciones recuerdan al niño del cuento popular El maravilloso traje del emperador, aunque en esta ocasión el general desvela el secreto a voces, pero el resto de la congregación no reaccionan a sus historias, sino que simplemente disfrutan de la alegría del encuentro generado por la comida en silencio. Y al final lo celebran danzando, como si la cocina de Babette hubiera hecho una mágica alquimia. Veremos, eso sí, la despedida del general, quien vuelve a encontrarse con Martina en la puerta. La autora lo cuenta así. Mientras Filipa ayudaba a la vieja dama a ponerse sus múltiples envolturas, el general cogió la mano de Martín y se la retuvo un largo rato en silencio. Por último, dijo, «He estado con usted cada día de mi vida. Sabe usted que es cierto, ¿verdad?» «Sí», dijo Martín, «sé que lo es. Y seguiré estando cada uno de los días que me queden por vivir. Cada noche me sentaré, si no corporalmente, lo que no significa nada, sí de manera espiritual, que lo es todo, a cenar con usted, exactamente igual que esta noche. Pues esta noche he aprendido, querida hermana, que en este mundo todo es posible». «Sí, así es, querido hermano», dijo Martín, «en este mundo todo es posible». Este es el gran arco de soldado a general que le lleva a pasar de los imposibles a los posibles. ¿Qué puede haber pasado entre medias? Lo sabréis al leer la novela, ver la película o escucharla, al haber disfrutado vosotras mismas del verdadero festín de Babette. Porque podría contaros más cosas. Podría contaros que en un pequeño pueblo de la costa de Noruega se celebra una gran cena jamás vista en esos lares, que dentro de esa casa vive una mujer de la que nadie conoce la historia, pero que en París era famosa por su mano con la cocina, que esa mujer se llama Babette, que ella es capaz de hacer magia con sus platos y establecer una especie de relación de amor entre la gente que los toma, que Babette ha ganado un premio y que comparte ese premio con los ingredientes de la cena, que en esa cena maravillosa aparecen elementos que en ese lugar de Noruega jamás se han visto, como sopa de tortuga o codornices al sarcófago, que cuando escuchéis el nombre de cada uno de los platos y cómo se sirve esa cena, vuestros jugos gástricos empezarán a segregarse, y que probablemente este banquete os recuerde todos esos banquetes que os han dado a lo largo de vuestra vida, esos que han preparado nuestras madres, o quizá incluso nuestros padres y abuelos. Y por eso me parecía que esta era una buena forma de cerrar el año, de darnos un pequeño festín literario y cinematográfico. La narración. Me gustaría introducir la historia de vida que os quiero contar hoy, leyendo el inicio de un relato titulado La página en blanco, de Karen Blixen. Junto a la puerta de entrada a la antigua ciudad solía sentarse una anciana de piel color café, cubierta con un velo negro, que se ganaba el pan contando historias. ¿Queréis un cuento, señora? Caballero. He contado muchas, muchas historias, 1001 y más, desde los tiempos en que dejaba que los muchachos
me contasen a mí el cuento de la rosa roja, los 2 suaves capullos de azucena y las 4 serpientes sedosas, cimbreantes y mortalmente enlazadas. Fue la madre de mi madre, la bailarina de ojos negros a quien tantos poseyeron, la que hacia el fin de su vida, arrugada como una manzana de invierno y escondida detrás del piadoso velo, me enseñó el arte de relatar historias. La madre de su madre se lo había enseñado a ella, y ambas eran mejores narradoras que yo. Pero esto ahora no tiene importancia, porque para la gente, ellas y yo somos la misma persona y me tratan con gran respeto, puesto que vengo contando historias desde hace 200 años. Después, si se le ha pagado bien y está de buen humor, seguirá diciendo: la de mi abuela fue una escuela bien dura. Sé fiel a la historia, me decía la vieja bruja, sé eterna e inquebrantablemente fiel a la historia. ¿Por qué, abuela?, preguntaba yo. ¿He de darte razones, desvergonzada? ¿Y tú quieres ser cuentista? Tú vas a ser cuentista y yo he de darte razones. Pues bien, escucha. Cuando la narradora es fiel, eterna e inquebrantablemente fiel a la historia, al final es el silencio quien habla. Cuando la historia ha sido traicionada, el silencio no es más que vacío. Pero nosotras, las fieles, cuando hemos dicho nuestra última palabra, oímos la voz del silencio. El año pasado facilité un taller junto con mi pareja llamado Tú también cuentas. En él recogíamos historias de vida de mujeres de más de 60 años en los pueblos de La Solana, Argamasilla y Tomelloso. Uno de los días estuvimos hablando de los motes y del motivo por el cual se les habían dado esos motes en la familia. Entonces María, una de las mujeres de La Solana, que era de las que más edad tenían del grupo, nos contó del mote de su marido, al que llamaban Silencio. Y cuando le preguntamos por qué le llamaban Silencio, nos contó esta historia. Al parecer, la familia de su marido, su padre, tenía un rebaño de cabras y decía que eran unas cabras que las tenía bien hermosas, unas cabras muy grandes, con el pelo brillante, y cuando pasaban por el pueblo, la gente les mandaba llamar al pastor para sacar la leche de la cabra, que no se tomaba todos los días, se tomaba a lo mejor si había alguna persona enferma en la casa. Pero pasaba que este rebaño lo llevaba sin cencerras. Decía María, las llevaba, con lo bonitas que eran las cabras, las llevaba sin cencerra. Así que cuando entraba en el pueblo, nadie escuchaba el rebaño, y cuando le veían llegar y pasar, decían: ahí viene el silencio. Y con silencio se quedó. Cuando encontré el relato de Karen Blixen con este inicio tan maravilloso, hablando de cómo el silencio configura las narraciones, pensé que esta era la historia que quería compartir con las ranas que escucháis el programa. Y también me parecía un bonito homenaje a las personas refugiadas, porque ahora mismo estamos trabajando igualmente recopilando historias, pero esta vez con personas, sobre todo con mujeres refugiadas que vienen de Ucrania. Y muchas veces en su mirada y en sus ojos y en su disposición veo rasgos que me recuerdan mucho a Babette. La locura que cura. Muy buenas, soy Amalia Guerrero y estoy encantada de participar en La locura que cura, en este espacio tan especial. Así que hoy me encantaría compartir con vosotros algo muy personal que me ha ayudado a dejar atrás muchos miedos y sobre todo a abrazar quién soy realmente. Si hay una palabra o una experiencia que me ha ayudado a sanar y a dejar de esconderme, esa ha sido la aceptación. Y quiero contaros cómo llegué a esta palabra, a esta revelación y cómo ha cambiado mi vida. Todo comenzó cuando leí la biografía de Oprah. Para que no lo sepan, Oprah ha sido una gran fuente de inspiración para mí desde hace años. Pero hubo algo en su historia que me impactó profundamente, algo que jamás me imaginé que iba a encontrar. Ella contaba cómo durante muchos años
usó su peso como una especie de escudo para protegerse, para disculparse ante el mundo. Era su forma de decir: no soy tan perfecta como piensas, no soy mejor que tú. Se escudaba detrás de su peso para no brillar tanto, para no parecer arrogante, para no hacer que los demás se sintieran incómodos con su éxito. Cuando yo leí esto, me di cuenta de que yo también había estado haciendo algo parecido. Tal vez no con el peso, y quizás también sí, pero sí sobre todo en cómo me mostraba al mundo. Me limitaba, me escondía detrás de mis miedos y mis inseguridades para no destacar demasiado. Siempre he pensado que no era lo suficientemente buena o que no debía brillar tanto para no incomodar a los demás. Pero leer sobre cómo Oprah reconoció y superó esto me ayudó a mí a ver que no tenía que pedir perdón por ser quien soy, que tengo derecho a brillar, derecho a ser exitosa y a hacerlo sin sentir culpa. Ese ha sido mi momento ajá. Me di cuenta también de que para poder ayudar a los demás, primero me tengo que aceptar a mí misma completamente, con todo lo que soy, y dejar de esconderme. Desde ese momento me comprometí a no disculparme nunca más por querer más, por querer ser más y sobre todo por querer ayudar a otros a alcanzar su propio potencial, por querer ayudar a todos a que puedan alcanzar esa tranquilidad financiera. Dejé de esconderme y comencé a brillar con todo lo que tenía. Y fue entonces cuando un montón de oportunidades han empezado a llegar a mi vida, cuando me di cuenta de que lo que más temía, brillar, era exactamente lo que más me hacía falta. Así que mi mensaje hoy es claro: deja de esconderte, deja de poner excusas para no brillar. Si tienes algo que aportar al mundo, hazlo con todo tu ser, hazlo sin miedo, porque cuando te permites brillar, inspira a los demás y ayuda a otros a hacerlo también. Así que comparte tus logros, comparte quién eres. Gracias de verdad por este espacio. Espero que, al igual que Oprah me inspiró a mí, mi historia pueda inspirar a alguien hoy a dejar atrás sus miedos y a permitirse y a empezar a brillar. Y hasta aquí La locura que cura, de Amalia Guerrero. Ella es una gran profesional con la que tengo la suerte de aprender y trabajar. Te recomiendo que entres en su página web, la dejaré en el carrusel de recomendaciones, para conocerla un poco mejor. Ah, por cierto, le pregunté cuál es su plato preferido y me dijo que huevos con patatas. Creo que Babette estaría de acuerdo en que este plato es un plato fondo de armario, de esos que nunca fallan. Y antes de cerrar el último episodio de este año, me gustaría hacer un repaso, como las uvas que nos vamos a comer esta noche, de todos los episodios que he ido publicando estos meses. El 1, en enero, fue Cura sana, culito de rana, o el porqué del título del podcast, dedicado a refranes. En concreto hablé de un fragmento del libro Eloísa está debajo de un almendro, que es todo en refrán y siempre me ha hecho mucha gracia. Y La locura que cura la contó Laura García Alarcón, de cómo dio un paso importante en su vida que le llevó a entrar directa en la mía. En febrero estuvimos con Beatrix Potter, autora e ilustradora inglesa de la época victoriana, cuyas historias y dibujos siguen siendo actuales. Te conté sobre sus malvados ratones ocupas y la casita de muñecas de mis abuelas. La locura la cuenta Silvia Alberdi, otra pintora, ilustradora y escritora que en un momento dado de su vida decidió quedarse en Japón a vivir. En marzo, el tercer episodio está dedicado al cielo sobre Berlín y a esos ángeles que nos acompañan viendo pasar nuestra historia. Cierro con La locura que cura, de Mario Boccolini, escultor, quien habla de sus comienzos en el mundo del arte y el cuidado que tenía con una ilustración de carboncillo. En el cuarto episodio viajamos del bolso de Mary Poppins hasta Las mil y una noches, inspiradas por el libro de María Tauziet. Y cerramos con La locura de Analía de Urán, gran escritora y amante de la lectura, quien está especializada en llevar su biblioteca allende los mares. El quinto episodio nos sumergimos en los cuentos de la Alhambra y las historias que viajan entre tiempos, una novela maravillosa que nos lleva de misterio en misterio por las estancias de la fortaleza. Cerramos con La locura que cura, de Ana J. Revuelta, fotógrafa,
que nos habla de uno de sus primeros viajes y las imágenes que captó en él, que todavía guarda en la retina. En el 6º capítulo hablamos de la vida de Pi, la novela y la película. Nos llevan a adentrarnos en el mundo de las verdades y mentiras. Viajamos desde los dioses hasta los tigres, pasando por algún ataque del pirata Roberts. Cerramos con la locura de José Moriano, gran viajero y un poco pirata, al que le gusta recorrer el mundo subido en su moto. En el 7º capítulo continuamos viaje, esta vez a las islas remotas, inspiradas en el libro de Judith Shalansky, que nos habla de islas que no conoce y jamás conocerán. La locura que cura la cuenta Pepe el teclista, quien ha retomado la música con su grupo de adolescencia y resucitado temazos propios de los años 80. 8º episodio, El paciente inglés. Desiertos, golondrinas y ballenas, siguiendo los viajes de Laszlo Almasi, en busca de la olvidada ciudad de Zarzura. La locura que cura nos la cuenta Ana Cobos, escritora y pintora, quien comparte la decisión creativa más difícil de su vida. 9º episodio, la novela y película de Tomates verdes fritos inspiran este episodio lleno de amor, belleza e historias contadas. Cerramos con La locura de María Alonso, terapeuta, escritora, especialista en palabras, que nos habla de las decisiones algo locas que ha tomado en su vida. En el 10º capítulo seguimos con historias contadas y entramos en la película de Big Fish, dedicada a un narrador natural, que ha mezclado tanto su vida con la ficción que ahora es imposible separarlas. Cerramos con La locura que cura de Aurora Cuero, narradora antigua, que nos cuenta de cómo se construyó su propio pueblo. En el capítulo número 11, son 3 las novelas que lo inspiran: 100 años de soledad, Big Fish y La casa del Álamo. Todas ellas nos sirven de inspiración para reírnos de la muerte. Cerramos La locura con Elia Tralará, actriz, narradora, que nos narra cuando se lió la manta a la cabeza y decidió dedicarse al mundo de la escena y la narración profesionalmente. Y en este último capítulo, ya sabéis, cerramos con un gran festín, el festín de Babette. Si no has escuchado alguno de los capítulos, estás a tiempo de escucharlo en el año 2025, en la plataforma que uses para escuchar normalmente este podcast. Y si ya los has escuchado y disfrutado, compártelos. Carrusel de recomendaciones. Para saber más sobre la autora Karen Blixen, te dejo un artículo donde habla de ella y de todas sus publicaciones. También el enlace a la película del festín de Babette. Y el que te había prometido al podcast un libro, Una hora, que también dedica a este cuento, el festín de Babette. Si quieres seguir explorando los cuentos de Karen Blixen, te dejo un enlace para que veas la compilación donde están todos sus cuentos. Y si te quedaste con ganas de escuchar Memorias de África, te dejo la referencia al podcast de Un libro, Una hora. También he hecho referencia hoy al libro de Guridi, Cómo meter una ballena en la maleta, que es un álbum ilustrado sobre la experiencia de las personas refugiadas. Y por último, la web de Amalia Guerrero, que es amaliaguerrero.com. Muchas gracias por acompañarme en este viaje y ser rana de este podcast. Deseo que mis historias hayan despertado las tuyas y ya sabes, si quieres contármelas, yo encantada de escucharlas. Y por supuesto, seguir compartiendo relatos y pasiones en el 2025. ¡Feliz Año Nuevo!